buenas noches. Esta es la congregación Yeshua Adonai de Armenia, Colombia. Les habla el Robert Luis Enrique Valle, pastor de esta congregación. Muy bien, la palabra para hoy es: nuestra seguridad no está en el bote. Nuestra seguridad no está en el bote. Ustedes preguntarán, ¿cómo así el bote? Un bote es una barca, ¿sí? Ya saben ustedes para dónde voy. Entonces nuestra seguridad no está en la barca, no está en el bote. Esa es la realidad sobre toda esta palabra. Entonces hoy a veces creemos en la vida de que estamos en sitio seguro, que el bote muchas veces es nuestro trabajo, que el bote es la empresa que tenemos, que el bote es las relaciones de pronto sociales o políticas que pueda tener. O a veces tenemos esa seguridad puesta en las finanzas, pero estamos poniendo nuestra mirada en el punto equivocado. Y en el punto equivocado porque nosotros, como hijos del Adón, nuestra seguridad debe estar en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Entonces, vamos a recordar un hecho que está en Mateo 14, verso 22. Mateo 14, 22. Vamos a leerlo del 22 al 33, dice así: Seguidamente constriñó a los discípulos a subir a la barca para que fueran delante de él a la orilla opuesta mientras despedía a las multitudes. Y luego de despedir a las multitudes subió al monte a orar en privado, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca, distando ya muchos estadios de la costa, era zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Y durante la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron: es un fantasma, y comenzaron a gritar de miedo. Pero enseguida les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro entonces respondiendo le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti sobre las aguas. Él dijo: ven. Y bajando a la barca, Pedro anduvo sobre las aguas y fue hacia Yeshua. Pero al ver el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó diciendo: Señor, sálvame. Al instante Yeshua extendió la mano, trabó de él y le dice: falto de fe, porque dudaste. Y al subir ellos a la barca, el viento se calmó. Y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Muy bien. Vemos allí que Yeshua les dijo: echen para adelante. Él fue el que los instó. Dice, seguidamente, constreñir es como un sinónimo de los empujó, los motivó, los presionó prácticamente para que fueran. Dice, en esta versión dice, seguidamente constriñó a los discípulos a subir a la barca. Yo imagino que en ese momento les diría: no, hágale, montes, no vaya. Pero yo me imagino a varios diciendo: no, Señor, nos vamos a quedar contigo. No, hágale, que yo estoy bien. Tranquilo, hágale. Dice que los constriyó a los discípulos a subir a la barca para que fueran delante de él a la orilla opuesta mientras despedía a las multitudes. Yo puedo imaginar, aunque ese momento, digamos, está resumido muy poquito allí, pero yo supongo que tuvo que existir varias cosas. No, nos vamos a quedar contigo. No, hágale, ande. Veas que voy a despedir a toda esta gente que me está siguiendo ahí, porque acuérdese que había acabado de suceder la multiplicación de los panes y los peces en ese momento. Pues me imagino que la gente era, Señor, bueno, aterrados, porque muchas veces las personas van detrás de los milagros y no detrás del que los hace. Van a ir detrás del que les multiplica el pan y les quita el hambre, pero no de quién es. Van detrás del que le da la provisión económica, la que le pone bien las finanzas, la que le echa para adelante un negocio. Van detrás de él, es buscando cosas materiales.
pero realmente es algo mucho más allá, debe ser nuestra relación con Él. Entonces Él le está diciendo, arranquen, tranquilo que yo ya voy a despedirlos a todos. Voy al segundo versículo, dice, y luego de despedir a las multitudes, subió al monte a orar en privado, y al anochecer estaba allí solo. Mire, Él no agarró en ese momento para donde los discípulos. Él no cogió barca, ni viaje, ni nada, sino que Él sabía que sus discípulos habían ido adelante, y Él dijo, voy a orar. Y fue solo. Y hemos visto a Yeshua solo, orando siempre, en el Monte de los Olivos, ¿sí? En el Monte de la Transfiguración, también solo, siempre se retiraba a orar solo. Y es casi que una de las cosas que tenía Él, pero sus tiempos de comunión con el Adón eran muy importantes. Él sabía que sus discípulos estaban allá, pero como Él es Elohim, Él sabía que estaban bien, ¿verdad? Bien, dice el 24. Pero la barca, distando ya muchos estadios, o sea, yo cuando digo muchos, no está diciendo ni 2 ni 3, creo que está bien alejado. Creo que estaba en la zona de Cafarnaúm, que es el mar de Galilea, que eso es un mar inmensamente grande, entonces estaba lejísimo. Entonces dice, pero la barca, distando ya muchos estadios de la costa, era zarandeada por las olas porque el viento le era contrario, o sea, los discípulos eran zarandeados, o sea, algo estaba sucediendo. Yo traigo esto a colación a veces a nuestra vida, podemos estar siendo zarandeados de muchas maneras, nuestros negocios, nuestra vida familiar, conyugal, nuestra vida laboral puede estarse zarandeando. Pero hay de las cosas tremendas es que Él, como Elohim mismo, Él sabía lo que estaba pasando. Él sabe la situación de cada uno de nosotros y sabe la zaranda que se nos viene. ¿Ustedes recuerdan cuando Él le dijo, Yeshua le dijo a Pedro, ora, porque el enemigo pide que sea zarandeado? El enemigo siempre nos va a querer zarandear. Pero es en ese momento del zarandeo en que viene la prueba. Pero Él sabía que iba a ser zarandeado. Él tenía el pleno convencimiento de que allí, de que el que le iba a servir al Adón iba a ser zarandeado. Ese es un ejemplo de que Él siempre, que sus discípulos y quienes van a estar con Él, tienen que soportar la prueba. Van a ser zarandeados eso. Entonces, allí continúa, ¿sí? Diciendo, luego ya empieza allí, dice, y durante la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar. Muy bien. Ese momento entonces me imagino que había tormenta, pero Él no fue al comienzo cuando la tormenta empezó. A veces cuando los problemas en la vida de uno comienza, uno empieza a orar. Uy, Señor, por favor, no permitas que esto va a pasar, Señor. Veo venir tal cosa. Y Él deja que la tormenta llegue. Y tu barca se empieza a zarandear. Y sabes una cosa tremenda, Él lo sabe. Él sabe que tú vas a ser zarandeado en tu vida conyugal, en tu vida económica, en tu vida profesional, social. Él sabe que vas a ser zarandeado, vas a recibir esa zaranda. Impresionante. Esa zaranda, esa tormenta, eso puede venir por 2 situaciones. Una puede ser una situación de corrección, porque puede venir por eso en nuestra vida, ¿sí? Que es lo que nos pasó, es lo que le pasó a Jonás, ¿sí? Y la otra, el zarandeo, puede ser a través de buscar la perfección en ti, ¿sí? Eso nos va a ayudar a crecer. Si nosotros no pasamos por esos momentos de dificultad, no vamos a estar preparados de ir para adelante para llegar a otros y decirle, yo sé lo que te pasa. Porque sabe que uno pasó esa situación. Yo sé lo que es tener hambre, porque la tuve. Yo sé lo que es pasar necesidad, porque pasé necesidad. Yo sé lo que es pasar escasez, porque la pasé. Yo sé lo que es una decepción amorosa, porque la pasé, un ejemplo. Yo sé lo que es el desprecio, porque lo pasé. Una vez un pastor me estaba conversando con él y me decía, te lo habla con autoridad uno que ha sido escupido, lacerado, despreciado,
que él ha despotricado. O sea, me estaba diciendo, con esa autoridad te estoy hablando. Y es eso, él lo permite definitivamente. Entonces, Él nos lleva a esos momentos de tormento, ¿sí? A esos momentos en que la vida de nosotros se nos vuelve un tormento. Pero Él está ahí. Y a veces creemos que estamos solos. Pero yo, ¿cómo voy a hacer con esta situación? Esto es tan difícil, tan duro, yo no hago sino orar, pedir, yo veo que las cosas no están saliendo como yo quiero, sino que parece que todo se fuera como en contra mía. Yo no hago sino estar de rodillas y clamar, y parece que las cosas como que, vayan que no escuchar, y Él sí escucha. Lo que pasa es que nos está diciendo, es que yo quiero que aprendas, porque no lo voy a hacer como tú quieres, te voy a formar como yo quiero a mi manera. Señor, duele mucho, pero así va a ser. Duro, esa es dura. Vamos al libro de Marcos, por un momento, porque ahora volvemos a ver Marcos 6:48. Es tremendo. Marcos 6, verso 48. Que estamos hablando del mismo episodio, pero ahora lo vemos desde el punto de vista de Marcos. Marcos dice, el 48, dice, y viendo los fatigados de remar, porque esta parte no está en Mateo, está en Marcos, pero es un complemento a eso, ¿no? Uno coge los evangelios y dice, vio las cosas de otra manera y mire, nos está alimentando y nos está nutriendo ese mismo episodio con algo. Dice, y viendo los fatigados de remar, porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche, llega a ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasarlos. Mire, aquí hay una cosa tremenda. Él nos ve remando. Él nos ve. Usted está en esa tormenta y usted está remando y esa tormenta y ese mar impresionante, y ahí dice, y viéndolos fatigados de remar, porque Él llega un momento en que nos puede ver fatigados y decir nosotros, no aguanto más, mis fuerzas se agotaron, no soy capaz de más. Y Él nos observa, dice, y viéndolos fatigados de remar, porque el viento les era contrario hacia la cuarta vigilia de la noche, llega a ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasarlos. Entonces, Él estaba ahí, Jesús ora por ellos. ¿Sí? Antes de ir al mar, Jesús ora por ellos. Él se retiró al monte a orar. Él oró por ellos, ¿sí? Entonces, vemos la soberanía de Yeshua aún sobre esa cuarta vigilia que es entre las 3 y 6 de la mañana. O sea, eso estaba de madrugada. Imagínate una tormenta tremenda después de las 3 de la madrugada y todo. Tiene que ser algo muy, muy tremendo, ¿sí? Pero resulta de que Él tiene el control absoluto de todo. A Él escuchan los vientos, las mares, los peces. Él tiene el control sobre toda la naturaleza. Entonces Él estaba allí y estaba observando esa actitud de ellos, ¿sí? Entonces, toda situación que pasamos nosotros, toda situación sirve para los propósitos de Él. Y a veces decimos nosotros, pero Señor, tú permitiste que yo pasara por esta situación cuando tanto te lo pedí. Y empieza a mostrarnos el propósito. Y a veces no lo entendemos. Sí, yo lo permití. Pero mire, todos están diciendo de qué tratan. Y el Adón me puede estar diciendo, a mí no me importa lo que diga el hombre. Lo que me importa es el propósito con el cual yo lo estoy haciendo. Porque finalmente el propósito del Adón se cumplirá. El que Él haya propuesto. Y a veces Él permite como estadios en la vida de nosotros, ¿no? Permití esto, lo aprendiste, cerraste este ciclo porque ahora te llevo de aquí a allá. Y yo me pongo a ver cómo lo hacía en el desierto. Te llevo de aquí a allá y la nube se mueve y se movía Israel. Y paraba y paraba. Y después volvió otra vez y se movía hacia la otra parte y paraba. ¿Por qué? Ni preguntar, ¿sí? Entonces, así como llega en la última vigilia, en el último momento, así llega Jesús a nuestras vidas. En el momento en que tú estás agobiado y cansado, en ese momento en que dices, no Señor, me rindo, yo ya me rindo,
no soy capaz de más, Señor. Yo te he pedido, he hecho todo lo que sea, todos mis esfuerzos, no sé qué ha pasado. Y es en esa última vigilia cuando Él llega, cuando Él se aparece en la vida de nosotros y cuando transforma poderosamente la vida de nosotros. Es en la cuarta vigilia, y a veces pienso yo, ya en lo personal, estoy tal vez en mi última vigilia de la vida mía, en el último cuarto de vida mío. Si yo coloco y divido la vida, dicen, bueno, yo ya soy una persona de 65 años, yo creo que yo ya entré en el último, en la cuarta vigilia, digo yo, tercera o cuarta, en todo caso por ahí estoy andando yo. Pero es eso, ¿no? Uno se pone a observar esas situaciones. Ahora, vámonos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios capítulo 1. Y hay una cosa preciosa allí. Encontramos escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya había venido en la primera carta a los Corintios y les había hablado a la iglesia. Y les había dado ciertas orientaciones de fondo a la iglesia, primera de Corintios. Pero en esta 2 de Corintios es una carta de lamentación. Es una carta en que Saulo escribe con un profundo pesar y dolor. Vemos el sufrimiento de este varón allí. Decimos nosotros, tremendo. Yo me puse a observar esto de 2 de Corintios 1 y empecé yo a mirarlo desde el 3. A observar, a leer ahora. Estaba preparando la palabra. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, Padre de las misericordias y Dios de toda connotación. Mire, 2 cosas. Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Cuando yo digo Dios de toda consolación es porque va a consolarme, porque esto no va a ser para siempre. Entonces dice allí que nos consuela en toda nuestra tribulación. O sea, cuando estamos siendo atribulados, cuando esa tormenta ha llegado a nuestras vidas, cuando esas cosas parecen que no tuviesen solución, Él llega allí. Dice que nos consuela con toda tribulación, en toda de nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Se da cuenta? Lo que hablamos ahorita, permite que llegue eso para que el día de mañana nosotros lo hagamos. Hago un paréntesis ahí. Resulta de que mi hija, estando, que la amo mucho, mi hija la amo mucho, y la tenga siempre bien. Cuando estaba Sardinita, como de 15 años, un día ella y su noviecito de esa época decidieron fugarse. Y la niña tenía 15 años. Obviamente vivía con su mamá, porque no vivíamos juntos, pero yo sí le había dado el apellido y siempre iba por ella, la recogía en el carro, salíamos desde bebecita. Y eso era un problema cuando yo la llevaba de nuevo otra vez a la casa, porque se ponía a llorar, me armaba los berrinches, porque no se quería quedar allá en la casa donde la abuelita y la mamá, sino que quería venir conmigo. Pero bueno, yo la he querido mucho. Y resulta que, hablando de esta situación de la consolación, dice aquí, recordando aquí a nuestra tribulación para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Después, el día de mañana, sucedió que estando ya yo como pastor, como Roy, la niña de él se le echó a perder. Y entre otras cosas le hago el paréntesis, la niña mía se fue porque, claro, con su noviecito de juventud, ella estudiaba en el Colegio Nacional y la niña quedó en embarazo. Y todo lo que yo atravesé, ustedes, que los que han sido padres y tienen su hija, podrán imaginar cuántas cosas no sentí yo. Cuánto dolor, cuánta preocupación después de levantarnos su hija desde pequeñita y colocar toda ese amor sobre ellos para que suceda una cosa de estas. Es una ruptura de corazón muy berraco. Pero el día que ya vino otra persona, ya había pasado el tiempo. Afortunadamente mi hija se casó con esta persona y tuvo 3 hijos. O sea, ya el hombre respondió bien ante la situación. A Dios gracias. Pero digo yo, me sirvió para otro padre y para padres o madres que han dicho, es que esto es mucho dolor,
se fue con él, se fue con otro tipo. Es que usted no sabe qué se siente. Sí, yo sí sé cómo se siente. Esto es muy tremendo. Yo sé que es tremendo. O sea, ya sabía yo, el Adón ya me había preparado para poder ministrar esa consolación en otros. Duro, ¿no? Tremendo. Y dice así, porque así como abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, dice el 5, así abundan también por medio del Mesías nuestra consolación. Dice, pues somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. Pues si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para nuestra consolación, la cual opera en la paciencia de los mismos padecimientos que padecemos también nosotros. ¿Se da cuenta? O sea, lo mismo hacemos nosotros. Cuando una persona llega, ay, es que mire, es que me separé, es que el dolor que siento. Yo sé. Pero es que, pastor, usted no sabe yo qué he hecho A, B, C, D, me paraba en la cabeza. Yo sé que se siente. A veces uno no entiende, dice uno, pero ¿por qué? Y dice, y vuestra esperanza acerca de vosotros es firme, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois en la consolación. O sea, así como hemos sido partícipes del sufrimiento, también llegará a nuestra vida consolación. Porque, hermanos, dice el 8, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos ocurrió en Asia, donde fuimos abrumados. Escuche esto es tremendo. Mucho más allá de nuestras fuerzas, hasta el punto de que perdimos aún la esperanza de sobrevivir. O sea, ¿cómo será el punto al cual llegó Pablo y sus discípulos? Que no nos los alcanzamos ni a imaginar. Porque para que ese versículo 8, que se dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos ocurrió en Asia. O sea, en Asia les ocurrió algo terrible. Dice, donde fuimos abrumados mucho más allá de nuestras fuerzas. O sea, no, cuando usted ya, él te está diciendo ahí hasta creer que perdíamos la vida. O sea, yo me imagino que fue una posición de desesperación y de angustia la tremenda. Pues lo mismo estaba sucediendo aquí. Podemos comparar eso con los apóstoles que estaban en la barca. Estaban temiendo y creyendo que se iban a hundir. Pero solo que aquí no estaban en la barca, aquí estaban en una condición de tribulación, de tiempo prolongado, de persecución. Porque es que hay muchos que dicen, a veces le dicen a uno, no, es que yo ya no aguanto más, yo, esto con esta falta de plata que hay, todas cuestiones, y el negocio, las ventas mandan bien y todo, no, ya no, es que yo no quiero lo que quiere el Señor. Y dice, caramba, ¿qué tal que leyeran la palabra de verdad? ¿Quién dijo que ser creyente en el Adón nos estaba garantizando casa, carro y beca? Él es el que da riqueza y el poder, da la fama, pero Él no quiere eso para nosotros. Si Él nos da la riqueza y la prosperidad económica, ¡qué bendición! Pero lo que quiere es que le amemos. Y a veces nos toca de esa manera. Es una cosa muy, muy tremenda. Entonces, continúa diciendo, el 9, pero tuvimos en nosotros mismos la respuesta de la muerte, para que no estemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y ese también es otro punto tremendo, que está diciendo, pero tuvimos en nosotros mismos la respuesta de la muerte, para que no estemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Porque es que a veces nosotros creemos es en nosotros, y no confiamos sino en lo que pensamos y decimos y actuamos. Y cuando llega ese último momento, es cuando entendemos muchas cosas. Pero ¿sabe una cosa? Hay gente que le olvida, que ha estado a esto de la muerte, y han sido atribulados y no han entendido la lección. Hay personas que han pasado por valle de sombra de muerte, y se les olvida, cuando están en la buena. Y ahí es cuando tenemos que... Nosotros a veces recibimos un llamado. Y si vamos a hablar de la barca, podemos comparar esto con Jonás. Recibimos un llamado y nos hacemos los tontos.
Y ahí es cuando el Adón tiene que permitirnos a nosotros cosas para que entendamos que no es a nuestra manera. Si nosotros recordamos allí a Jonás, usted y yo lo conocemos, pero qué bueno que vamos a mirarlo ahora, Jonás. Vamos a leerlo del capítulo 1 porque es bien chévere. Me gusta esa versión de esta textual, lo que hace. Mire, porque nuestra seguridad no puede estar en el bote. Hay mucha gente que está en sus negocios, sus cosas, y cree que está seguro, ¿no? Allí dice, mire, la tribulación vendrá. Tarde que temprano vendrá nuestra vida. Tarde que temprano vendrá tribulación en nosotros. Yo les decía alguna vez a ustedes, a mí me da temor cuando las cosas están aparentemente caminando sobre ruedas. Usted tiene su estabilidad económica, usted tiene su estabilidad en su hogar, sus padres, y todo funciona como perfecto. Y alguna vez dije, uy, qué miedo. Qué miedo. Porque cuando las cosas aparentemente andan así como perfectas, como decía el Adón, estés preparado para el día malo, porque ciertamente vendrá. Decimos, oh, tenaz. Muy bien, en Jonás dice, Jonás, aquí hay un título que me parece hasta tremendo, dice, el profeta rebelde. La palabra de Yahvé llegó a Jonás ben Amittai, diciendo, levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. ¿Qué dijo? Vaya mijo, lleve la palabra y profetice. Entonces decimos allí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé. O sea, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos levantado y hemos huido de la presencia de Yahvé? En lugar de hacer lo que Él nos ha mandado, para lo que fuimos diseñados, y los talentos que Él nos ha dado para que le sirvamos, no lo hacemos, sino que vamos y huimos de su presencia. Dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis, y bajando a Jope halló una nave que partía a Tarsis. Pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. ¿Cuántas veces nosotros más bien no nos embarcamos en un negocio, nos embarcamos en otra actividad para dejarnos de la presencia de Yahvé? No, yo no quiero compromisos. Yo he escuchado, yo no quiero compromisos ni con la iglesia, ni con eso, porque quiero mi vida tranquilita, porque vea, este es más importante. Estoy ahorita pensando en el billetico, en mis cosas. Dice allí, pero Yahvé mandó un viento impetuoso sobre el mar. Mire, si me pongo a comparar esto con lo que pasó con Yeshua, con sus apóstoles, hay un punto allí que es como de comparación, ¿verdad? Dice, pero Yahvé mandó un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tempestad en el mar, de manera que la nave estaba a punto de romperse. Mire, estamos observando dos situaciones similares. ¿Quién estaba en la barca, en ese barco? Jonás. El Adón que le había hecho, le había mandado a Jonás que hiciera algo, pero él por abandonar de la presencia. Podemos decir que allí con los apóstoles pasó otra cosa. Él los mandó fuera de su presencia. Aquí fue él el que los envió, vayan para la otra orilla, yo ahora lo alcanzo. Pero en una y en otra situación, en una y en otra situación, estaban lejos de la presencia de él. Porque cuando él llega donde los apóstoles en la barca, su presencia hace que todo se tranquilice a pesar de la tormenta. Pero allí estaba sucediendo otra cosa con Jonás. Él había abandonado lo que él le había puesto y era huyendo de la presencia. Entonces dice, pero Yahvé mandó un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tempestad en el mar, de manera que la nave estaba a punto de romperse. Temieron los marineros que cada cual clamaba a su Dios y echaron una carga al mar para aligerar la nave. De tanto Jonás había bajado al fondo de la nave y habiéndose acostado dormía profundamente. Mira, hay gente que como Jonás está pasando las cosas más berracas allá afuera
y son como dormidos, no hacen nada. Y saben que el Adón es el que está causando todo eso, pero no hacen nada. Ahí dormidos, ahí, con la cabeza ahí puesta sobre la almohada y nada, ¿cierto? Dice, y fuera de eso dormían profundamente. Dice el 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué haces dormido? Mijo, ¿qué haces ahí durmiendo? Levántese, ¿cierto? Y clama a tu Dios. Quizá Ha Elohim, dice aquí, se fije en nosotros y no perezcamos. O sea, mijo, ore pues, hermano, ore, hermano, porque no queremos morir. O sea, ellos sabían, yo puedo constatar ahí, que ellos sabían que él era hebreo. Y si estaba diciéndole ore a Ha Elohim, es porque sabían que el creador y el Elohim de Jonás era Yahvé. Porque ya habían orado a sus dioses y no pasó nada. Dice el 7, luego cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suerte para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal, y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. O sea, blanco es, gallina lo pone frito, se come, el Adón llegó y les hizo saber también a través de las suertes que era él. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido esta calamidad. ¿De qué te culpas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo procedes? Y él respondió, yo soy hebreo y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, decláranos, ¿por qué nos ha pasado esto? Y nosotros vemos que sobre una casa, por ejemplo, sobre nuestras casas, podemos, quienes estuvieron estudiando esta semana la parashá, saben que es la Zaraat. La Zaraat es una lepra, pero más que una lepra es una maldición. Que si yo estoy en maldición, traigo maldición Zaraat a mi casa. Casa se puede contaminar con la Zaraat que yo traiga a causa de la desobediencia. Entonces él estaba ahí en ese momento, en ese barco, y estaba trayendo la Zaraat a la vida de ellos. La maldición que estaba persiguiendo a Jonás estaba contaminando la vida de todos. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No, echemos este mano al agua, porque más así, ¿cierto? Que eso fue lo que decidieron. Entonces dice el 10, aquellos hombres entonces tuvieron gran temor y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Porque los hombres se enteraron de que estaba huyendo de la presencia de Yahvé, pues él se lo había declarado. O sea, sabían que lo que estaba viniendo era por culpa de él. Y esa Zaraat y esa maldición, así como contamina una casa, su presencia puede contaminar el barco, la empresa donde tú estés. Si tú estás trayendo maldición sobre tu vida porque no estás obedeciendo la palabra del Eterno, estás trayendo maldición sobre todo lo que esté sobre tu cabeza, sobre tu casa. Aun si en tu casa viven personas que no son de tu familia, pero sobre esa casa viene maldición, que tú eres la cabeza. Tremendo eso, tremendo. A mí eso me pone a pensar mucho. Uy, Señor, nos pase todo eso. Dice, y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que se nos calme el mar? Porque el mar se tornaba cada vez más tempestuoso. Y él respondió, alzadme en vilo y arrojadme al mar, y se os calmará, pues yo sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Él era conocedor de la palabra. ¿Qué dijo? No, pues tírenme al agua, porque de la única manera que ustedes se salven es que yo me eche al agua. Que una persona tenga que decir, no, ¿sabe qué? Yo me voy de esta empresa porque yo sé que yo soy la causa de la maldición, de la Zaraat. Si yo me voy de aquí, de esta empresa, va a venir bendición. O yo me voy de esta familia, un ejemplo, porque la causa de la maldición soy yo. Es una cosa muy delicada, es de pensarlo muy delicadamente, ¿verdad? Entonces dice el 11, el 12, y él respondió, no, vamos para el 13. Sin embargo, los hombres remaron duramente para tratar de hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía más y más. Entonces clamaron a Yahvé y dijeron, oh Yahvé, te rogamos, no nos hagas perecer por la vida de este hombre, ni los impute la sangre inocente, porque tú, oh Yahvé, has hecho del modo que te agrada. Escuchen, has hecho del modo que te agrada. Y alzando en vilo a Jonás, lo arrojaron al mar, y el mar
calmó su furia. O sea, podemos entender aquí que la culpa, la salada la tenía Jonás. ¿Por qué? Porque se apartó él se fue huyendo de la presencia del Adón y de lo que él había dicho que hiciera. ¿Cuántos hombres y mujeres del Adón? Yo recuerdo alguna vez, y voy a traer es un testimonio que me contó un consiervo una vez. Yo creo que algunos de ustedes lo conocen, el testimonio. El hombre es muy exitoso en su parte empresarial. Y siendo pastor de una congregación, en una empresa, lo llamaron a él, el hijo, él estaba como testigo porque fue con el hijo, y le ofrecieron un sueldo muy jugoso y participación de utilidades en una empresa, en una multinacional. Pero las cosas que le ofrecieron a él, tenía que dejar la congregación prácticamente o colocarle en manos de otro porque no iba a tener tiempo. Tenía que estar en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en África, porque tenía que estar viajando y todo. Y realmente era muy jugoso lo que iba a recibir en dinero. Yo no sé cuánto ganó, $55.000, ¿cuánto? Eso era lo que le iban a dar a él anualmente, creo que eran $55.000. ¿Ah? ¿Cuánto? Casi 200 millones. Eso era como eso, 55, no sé si era el sueldo mensual y una participación como del 1% o algo así en la utilidad. O sea, era una cosa loca. Una cosa como para que cualquiera de nosotros, si me dicen, vea, le vamos a pagar 200 millones de pesos mensuales y me da eso, esto y esto. Pero ojo, si te toca entregar aquí al ministerio, pues no vas a poder tener tiempo. Y él se fue, él me dice a mí que él se fue para el baño. Dijo, ya vengo un momentico. Y se postró en el baño y se puso a llorar. Se puso a llorar y escuchó la voz del enemigo que le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Se levantó y fue y dijo, no acepto. ¿Por qué no? Mira que va a ser bueno. Y yo sé que a usted le gusta estar con su esposa, le vamos a dar tiquetes para que viajen juntos. ¿Y usted ese carro que tiene? Le vamos a dar un Audi, un carro para la talla de personaje que usted va a estar. Tremendo. Tremendísimo. Entonces son cosas que uno dice, caramba. Entonces mire lo que está sucediendo allá. Dice aquí que se calmó. Dice, y alzando el tiro lo arrojaron al mar y el mar se calmó, y aquellos hombres temieron a Yahvé con gran temor y ofrecieron sacrificios a Yahvé e hicieron votos. O sea, ¿quién no hace sus votos y ve después de ver esa situación? ¿Qué pasó? Entonces vemos nosotros una situación así. Entonces lo mismo puede pasar en nuestra barca. No podemos vivir, ¿cierto? Como en una ambivalencia entre la fe y el temor. Nosotros no podemos ser ambivalentes entre la fe. Y si hago esto, ¿qué tal? No, tengo que poner mis ojos no en las circunstancias. Yo tengo que poner mis ojos es en Él. En Él es que tengo que fijar mis ojos. Entonces, no existe lugar ni situación que a nosotros nos impida llegar a Él. Ya, por lo de transporte. Entonces, mire, nuestra seguridad no puede estar puesta entonces en el bote. Porque ellos estaban en el bote y se creían seguros. No. Nuestra seguridad, ¿sabe dónde debe estar? ¿Dónde está el agua? Nuestra seguridad tiene que estar ¿dónde está Él? Esa es nuestra seguridad, ese es el punto importante. Es lo que nosotros tenemos que aprender día a día, porque nosotros nos han enseñado en una cultura del miedo. Y si invertimos, ¿y qué tal que perdamos? ¿Y qué tal? No se preocupe. Mire, yo entendí siempre una palabra. Dice, encárgate de mis cosas, que yo vine a buenas tuyas. Y esta semana tuve un diálogo con alguien. Me decía, no, es que mire, es que yo qué he hecho y no he hecho y tal, y yo veo que el Señor esto y tal, y lo duro que me está pasando esto y lo demás allá. Y le dije, mire, el sueldo mío
el sueldo que yo gano como docente, yo soy un docente que pertenezco al 2278, que es de los que ganan, de los últimos que ganan. No tengo derecho a las 2 primas y todas las cosas como los docentes anteriores, sino que soy de los nuevos, por decirlo dentro del régimen nuevo. Pero ese sueldo que yo me gano, me ha servido para vivir, para ver también por mis padres, para ayudarle incluso a mi hijo en medio de su situación difícil que ha tenido, que a veces no ha tenido, lleva un rato sin poder trabajar también. Me ha servido para colaborar a otras personas y yo no sé cómo me alcanza. No sé cómo me rinde, porque si me pusiera a hacer cuentas, diría yo, cuando yo me metí con esto aquí, el Señor estuvo con mi sueldo, después de todo lo que yo estoy pagando, yo no puedo responder, no podría físicamente responder por esto. Pero mis ojos no están puestos en eso, están puestos en Él. Él lo hará. Él colocará en el corazón de las personas para hacerlo. Ahí está con la cuestión del carro, por ejemplo. Vendí el otro cacharrito, ya en 2006, ya me estaba sacando tanto dinero que había que hacerlo. Me dijo el mecánico, me dijo, no, pastor, ya es hora. Me está sacando mucha plata, y de verdad que ese carro me sacó mucha plata lo último. Dije, Señor, yo creo que yo merezco lo mejor. Cogí con esa platica y como me fui allá y accedí al crédito. Ahí tengo eso. Me sirve a mí, a mi trabajo, porque dije yo, me va a servir para mi trabajo, me va a servir para ir a llevar tu palabra a Pereira, a Los Quebrados, para estar acá. Es para tu obra. Todo lo que tengo es tuyo y es para mí. No le he dudado nunca. Y yo no sé, yo le decía a esa persona, yo no sé cómo hace el Adón, no lo hago yo, lo hace él. Pero nunca lo he puesto en segundo lugar. Ha sido mi primer lugar, Él. A pesar de toda circunstancia, Él, y le he creído. Hoy tenía que hacer unos pagos. Y ahora que estábamos arreglando aquí, que vinimos con mi papá, que mi papá era aquí sentadito aquí al lado. Le dije yo, no me deje olvidar que tengo que hacer el pago del celular el lunes, por favor. Podía haberlo hecho hoy. Pero dije, no, la palabra dice que hoy no. El enemigo me susurró al oído, lleve el carro donde Cristian, que vea, para que le coloquen el polarizado bien bonito que le ofreció, y esa... Y yo, no, él no me lo llevó. ¿Sí? Es que mire que él le habla de muchas maneras. No. Porque quiero agradarle. Cuando nosotros hacemos y somos agradables a su presencia, Él se goza, Él responde en nosotros una cosa impresionante, uno se queda uno aterrado. Mire, las tormentas en nuestra vida, ¿ustedes creen que son necesarias? Las tormentas en nuestra vida son necesarias para prepararnos a andar con Él. Eso es fundamental, son necesarias. Así es que, mis hermanos, recordemos, y con esto cierro ya, Romanos 8. Quiero regalarles esta preciosa, que ustedes lo conocen, Romanos 8, el 38 y 39. Porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni gobernadores, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Elohim, que es en Yeshua, el Mesías, el Señor nuestro. Coloquemos nuestra mirada en Él, no en las circunstancias, en Él. Señor, estamos pasando muy berraco esto. Señor, sí, pero tengo mi mirada puesta en ti. Yo sé que voy por el galardón. No sé lo que tenga que pagar,
Pero no, mi mirada no puede estar puesta en la barca, sino en ti. Y Él lo hará. Coloquémonos en pie, por favor. Vamos a orar.